Estas son las 20 noticias del 2022. Militarización fue la palabra del diccionario mexicano en el 2022 que dividió opiniones, traicionó posturas, rompió acuerdos y extendió la presencia militar en las calles hasta el 2028. Noticia 6 del 2022. Las Fuerzas Armadas jugaron un papel muy importante, no solo por sus labores en las obras de infraestructura y el apoyo a la población, sino también por sus labores para combatir al crimen organizado, un tema que finalmente se politizó y causó gran polémica. Durante el primer semestre del año, continuó el debate sobre regresar al ejército a los cuarteles o generarle un marco legal para su actuar en las tareas de seguridad pública. Fue hasta inicios de agosto cuando el presidente López Obrador anunció que si su reforma constitucional de la Guardia Nacional no era aprobada por el Congreso, enviaría un decreto presidencial para que la Guardia dependiera completamente de la Secretaría de la Defensa Nacional, aunque desde su creación, de acuerdo con la Constitución, esta fuerza fuera de carácter civil. No hay profesionalismo, no hay disciplina y sobre todo de ahí sale parte del grupo de García Luna. Legisladores y partidos de oposición calificaron como inconstitucional y violatorio de la ley este anuncio del presidente. Incluso, los senadores del PAN lo acusaron de violar la ley una vez más en su afán de militarizar al país. Dicen que en la guerra y en el amor todo se vale. En medio de la disyuntiva por la moratoria constitucional impuesta por la oposición a la reforma para extender hasta el 2028 la permanencia del ejército en las calles, un vendaval sacudió al líder del PRI y exgobernador de Campeche, Alejandro Moreno. El video de un cateo a uno de sus domicilios presentado por Renato Sales Heredia, el actual fiscal de Campeche, fue la punta del iceberg de una investigación que descubrió que Alito se enriqueció a costa de los campechanos durante su gobierno por un monto de 180 millones de pesos, afectación por lo que la fiscalía solicitaba su desafuero. Moreno Cárdenas se defendió, acusó al fiscal de montar un show mediático y emprender una persecución política en su contra. Pero los ataques continuaron. En el programa del martes del Jaguar de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, se presentaron audios de conversaciones privadas de Alejandro Moreno con diferentes personalidades políticas, periodistas y empresarios. Ya voy a vender la otra propiedad de mi mamá. Sí, ¿a ellos también? No, es que ellos, yo les doy el dinero. A los periodistas, no hay que matarlos a balazos, papá, hay que matarlos de hambre. La batalla subió de nivel. Alejandro Moreno respondió que presentó una denuncia de hechos en la Fiscalía General de la República y una queja ante el INE contra Laida Sansores por el uso de recursos públicos para obtener conversaciones telefónicas de manera ilegal, mientras Alejandro Cárdenas afirmaba que daría su vida por la democracia. El 2 de septiembre, el presidente López Obrador presumió que los delitos del fuero federal iban a la baja, al igual que los homicidios dolosos, y aprovechó el tema para defender su iniciativa de la reforma de la Guardia Nacional. El mensaje llegó a la Cámara de Diputados y ese mismo día, la diputada del PRI, Yolanda de la Torre, sorprendió a todos con la presentación de una iniciativa para que la permanencia del ejército se ampliara a 9 años en las tareas de seguridad pública y continuara hasta 2028. La diputada priista argumentó que 5 años no eran suficientes para formar y poner a funcionar con los alcances que se previeron la Guardia Nacional. Una semana después, su esfuerzo era recompensado con la presidencia del Poder Judicial del Estado de Durango. La Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo particular la reforma a las leyes secundarias que daban el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y se turnaba al Senado para su aprobación. Mientras la reforma se discutía en la Cámara de Senadores y el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, reconocía que había presión por parte de los legisladores de su partido para que se aprobara en fast track, el general Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, aseguraba que de aprobarse la incorporación de la Guardia Nacional, esta mantendría su carácter civil. Para que se constituya como la institución por excelencia para garantizar la seguridad pública de México. Y es que durante años, cuando era oposición, Andrés Manuel López Obrador siempre exigió que el Ejército y la Marina no fueran usados en labores de seguridad pública y que debían regresar a los cuarteles. Ahora, en medio de la polémica, el presidente López Obrador aceptaba su nueva realidad. Sí cambié de opinión, ya viendo el problema que me heredaron. Fue entonces que el milagro llegó para Morena. El golpe tambaleó la Alianza por el Cambio, mientras que para el presidente del PRI, Alejandro Moreno, todo estaba olvidado y perdonado.
Ante las críticas del PAN y el PRD, Alito se excusó y aseguró que el PRI siempre está del lado de las familias mexicanas. Así le respondió la senadora panista Xóchitl Gálvez. Esto no se acaba hasta que se acaba. Creo que en este momento tenemos un diferendo muy profundo. No sé si el presidente del PRI lo que busca es salvar su pellejo o salvar a México. El 9 de septiembre, tras una sesión maratónica de 14 horas, y a pesar del voto en contra de los legisladores del PAN, PRD, PRI y Movimiento Ciudadano, la Cámara de Senadores aprobó en lo general y particular la reforma de 4 leyes secundarias para que la Secretaría de la Defensa Nacional tenga el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional. El aval fue conseguido en el Pleno con 69 votos a favor, 50 en contra y 2 abstenciones. La oposición presentó una acción de inconstitucionalidad y un mes después, el paso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional fue frenado por un tiempo indefinido. La juez federal de Guanajuato, Carla María Lovera, otorgó a una asociación civil una suspensión definitiva contra este decreto y ordenó regresar su control operativo y de administración a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Detalló además que la suspensión no obstaculiza las funciones de la Guardia Nacional para cumplir con la seguridad pública bajo el mando civil, tal y como lo establece la Constitución. El 12 de octubre, después de 10 horas de sesión, la Cámara de Diputados aprobó con 339 votos a favor, 155 en contra y 2 abstenciones, extender la presencia del ejército en las calles hasta el 2028. 2 semanas después, los congresos de Sonora, Estado de México, Hidalgo y Nayarit ratificaron la reforma para la extensión de las Fuerzas Armadas, alcanzando la aprobación de 17 congresos, por lo que ya era constitucional, lo cual fue avalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación un mes después. En medio de todo este debate por la llamada militarización de México, la Secretaría de la Defensa Nacional sufrió un fuerte golpe. El grupo de hackers Guacamaya Leaks vulneró su sistema de seguridad. Se publicaron unos 6 terabytes de datos con más de 4 millones de correos electrónicos. Dentro de toda la información, revelaron que el ejército seguía usando Pegasus, un software espía israelí, para infectar los teléfonos de periodistas y activistas. Filtró que la Sedena buscaba tener su propia línea aérea y alertó sobre los problemas de salud que había tenido el presidente López Obrador durante el 2022, situación que él mismo aceptó, pero minimizó. Pues quisieran que siguiéramos hablando de eso. No, que se apliquen y que busquen otro asunto. Ya eso no funcionó, pues no van a encontrar nada. Las 20 noticias del 2022.